¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Soy Darío Celis. Bienvenidos a Índice Económico. Como todos los miércoles, saludo con mucho gusto a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto Buenas saludarte. noches. Y a Rogelio Varela. Darío, ¿cómo estás, Marilena? Buenas noches. La industria química es un sector que le pega a todas las industrias. Su efecto es transversal. ¿Cuáles son las expectativas? De esto vamos a platicar esta noche. Acompáñenos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el presidente y directivos del Banco Interamericano de Desarrollo en Palacio Nacional con el objetivo de trazar una agenda conjunta que permita el desarrollo económico de nuestro país. El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social informó que el porcentaje de pobreza laboral disminuyó a nivel nacional en alrededor de 2.2 puntos porcentuales entre el tercer trimestre del 2023 y el tercer trimestre de 2024, al pasar de 37.3 a 35.1%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que las medidas proteccionistas presentan un gran riesgo para la economía mundial, esto a menos de 2 meses de la vuelta al poder de Donald Trump en Estados Unidos. La industria química viene creciendo a tasas de 6% anual, pero tiene la capacidad de duplicarse. Vea lo que le preparamos. En 2023, la industria química registró un retroceso en su capacidad de utilización de 5 puntos comparado con el 2022, al pasar de 69.5% a 64.1%. Según la Asociación Nacional de la Industria Química, el panorama no es muy distinto en este 2024, debido al crecimiento de las importaciones. Las empresas de este sector han continuado con sus planes de inversión, las cuales alcanzaron en 2023 los 1.553 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 2.3% con relación al año previo. La expectativa es que se mantenga ese ritmo a partir de los anuncios de las Secretarías de Economía y Energía de buscar la sustitución de importaciones procedentes de Asia. La industria química participa con el 1.6% del Producto Interno Bruto y está presente en una gran cantidad de actividades productivas al transformar materias primas como el petróleo y gas que permiten la manufactura de una gran cantidad de bienes para la vida cotidiana. Hablar de la industria química es hablar de una industria que prácticamente está en más del 90% de la producción de las industrias a nivel nacional. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuáles son las expectativas? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la presidenta de la ANIC, la Asociación Nacional de la Industria Química, Claudia Márquez. Claudia, qué gusto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Claudia, buenas Muchas noches. gracias por la invitación, Buenas noches, Rogelio, Claudia. Marina, Darío. Claudia, comencemos platicando. La industria química, ¿cómo se encuentra al cierre del 2024? Pues es una industria muy sana que ha estado creciendo en los últimos años alrededor del 6% a nivel anual, que es por arriba de lo que ha estado creciendo quizá la economía del país, y hoy representamos el 2.2 del PIB nacional. Sin embargo, tenemos la oportunidad de duplicar ese tamaño. ¿Y por qué lo digo? Hay dos razones. La primera es, si nosotros vamos a ver las industrias químicas en otros países desarrollados, van a representar entre el 4 y el 6%. Y aunado a esto, tenemos también todo el tema de la relocalización de todas las inversiones que están viniendo a México. Y como bien decías en la introducción, esta relocalización trae muchas industrias y nosotros estamos presentes el 95% de todas esas industrias. Entonces, tenemos demanda que crece de manera natural, pero también con todo lo que va a llegar van a requerir más materias primas. La industria química es una industria transversal que le pega prácticamente a todos los sectores económicos y como tal, pues es un termómetro fiel del crecimiento o estancamiento económico. Al cierre del sexenio pasado, ¿cómo dirías que se encuentra la economía en este momento en función del impacto que está teniendo la industria química? Como te decía, estamos creciendo como al 6%, pero creo que lo que nos define más es el nivel de importaciones que estamos teniendo. O sea, porque nosotros hemos logrado seguir esa demanda que el mercado nos lleva, pero a través de importaciones de todo lo que nos llega de Asia. Y nosotros estamos hablando ahora quizá de más incrementar el contenido nacional. Eso requiere que haya más producción nacional. Y para darte más o menos unos números, en cuanto a comercio exterior, más o menos andamos como en 54,000 millones de dólares, de los cuales 10,000 son exportaciones,
44,000 son importaciones que estamos trayendo de todo lo que es Asia. Si nosotros queremos cambiar esta tendencia, porque al final las industrias siguen creciendo, pero porque estamos importando los materiales, tenemos que trabajar en la generación de materias primas de manera local. Y por eso es que decimos como 3 temas muy importantes. Necesitamos gas natural, pero a diferencia de cualquier otra industria, para la industria química el gas natural y sus líquidos son muy importantes porque se desdoblan en las diferentes materias primas que necesitamos, como para poder producir etano, amoníaco, óxido de etileno, pentanos, poliestireno, por decirte algunos. Si tú no tienes esta capacidad de gas natural hecho en México, no nada más el gas natural que importa, sino el gas natural más sus líquidos, no puedes irte hacia la parte de materias primas. La otra cosa que necesitamos es energía de manera constante, que tenga una matriz renovable y que sea accesible, porque como les digo, dependemos mucho de las importaciones. Y esas importaciones, pues si tú comparas los costos de energía, estás fuera de mercado. Y el tercero, pues necesitas la infraestructura adecuada para poder operar y agilizar la parte del comercio. Claro. Claudia, y en la región de Norteamérica, ¿qué tan complementaria es la industria química mexicana con respecto a Estados Unidos y Canadá ahora que se habla pues de una revisión del TEMEC? Muy importante, muy relevante. Y para ponerlo también en contexto, de números de comercio exterior que hablaba, el 70% de ese comercio exterior se da con Norteamérica. Y de ese 70% que se da en Norteamérica, el 98% es con Estados Unidos. Entonces tenemos una dependencia importante de Estados Unidos. Y nosotros con esta revisión y dado lo que viene hacia futuro, vemos 3 temas como muy relevantes. El primero que tiene que ver con el tema de regulación. ¿Cómo haces una regulación? Sabemos cuáles son los, digamos, intereses de Estados Unidos. Sí. Pero ¿cómo haces una regulación en base a ciencia y que sea pareja para todos, para los 3 participantes? ¿Cómo te metes a cómo facilitas el comercio en términos de seguir con las reglas de origen, tarifa cero, pero del lado de México, cómo también mejoramos todas nuestras aduanas, cómo simplificamos todo el tema de los procesos. Y regreso quizá al tema energético. Hay una gran fuente de energía en la parte de Estados Unidos, pero cómo puedes accesar mejor a todo ese mercado energético para tener precios más competitivos. Oye, Claudia, pero entonces ¿sería solamente de establecer reglas, nuevas reglas, o sería establecer vínculos con otras empresas o con otros homólogos de otros países o con el mismo gobierno? ¿Qué se requiere? Porque tú al inicio decías, esto puede potencializarse hasta el doble. ¿Qué se requiere? Pues mira, primero, si hablamos, creo que el gran tema también es Pemex, ¿no? Hoy Pemex opera para la parte de petroquímica al 69% de sus plantas. Si tú lograras que Pemex operara mejor, sustituyes importaciones de manera inmediata, ¿me explico? Para producir estas materias primas que puedas tener. Cada vez que estas nuevas inversiones lleguen a México, van a necesitar fuentes de materias primas y van a buscarlas. Pero si nosotros no iniciamos con este tema con Pemex a poder pues incrementar la producción nacional, va a estar muy difícil y lo que vamos a seguir haciendo es importando. Y obviamente tienes que poner sobre la mesa pláticas de inversiones público-privadas, cómo te metes a complejos que sabes que necesitan cierta ayuda, Cangrejera, Morelos. Nosotros al utilizar tanto de Pemex, sabemos cómo funciona Pemex. Podríamos, si esta comunicación se da más cercana, poder apoyar y decir, ok, en qué áreas se puede trabajar en conjunto. En ese sentido, ¿cuáles son los insumos que con mayor importancia está importando la industria química a nuestro país y de qué países? Bueno, importamos de manera importante de Asia, no nada más de China, sino en general de Asia. ¿Pero qué otros países aparte de Asia? ¿India? Corea tienes mucha participación de toda la parte química. Hay industrias, todo lo que es Asia tiene una industria química bastante desarrollada. Y de hecho, si vemos, como analizamos diferentes casos, hay casos de éxitos donde se dedicaron a desarrollar la industria química y eso pues, te conlleva un desarrollo después. Pero, por ejemplo, hay proyectos y con este nuevo gobierno nos han pedido generar proyectos hacia largo plazo, ¿no? Y lo que nosotros nos decíamos, para poder irnos hacia el 4% o duplicar nuestro tamaño, tendrías que estar invirtiendo de aquí al 2035 algo como 45,000 a 55,000 millones de dólares para poder generar en ese periodo. Exacto, en ese periodo, para poder duplicar el tamaño que tenemos. Ahorita nosotros ya a este gobierno le pusimos enfrente 11 proyectos, es decir, bueno, empezamos con estos 2,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa con la industria química? Es que es una industria que requiere alta inversión y es a largo plazo. Es alta en capital y a largo plazo. Tú necesitas tener cierta certidumbre
para saber que tu inversión lo va a lograr. Me decías cuáles específicos, pues hay unos proyectos de propileno que si tú pudieras duplicar la producción local, estarías teniendo un efecto positivo multiplicador en muchas otras cadenas de suministro. Claro. Y a partir de este esquema de asociaciones con Pemex, ¿qué estarían proponiendo, Claudia, para, pues, de alguna manera agilizar estos 11 proyectos que nos comentas? Tenemos varias propuestas, desde la parte de cómo importas etano hacia México, que ya es en la terminal de Veracruz, que ya es un proyecto que va avanzado, el tema que decíamos de isopropileno en Tamaulipas, en cómo sigues invirtiendo en conjunto. Y más que nada también hay que darle mucho mantenimiento a las plantas. Entonces también podrían haber esquemas de cooperación. Y creo que lo que nosotros vemos como clave es poder abrir la comunicación y decir, ok, ¿cómo podemos definir esquemas que funcionen en conjunto? Creo que de la industria en general van a tener una apertura total, porque lo que queremos es que a México le vaya mejor. Y entendemos que solo lo puedes hacer en una comunicación y trabajando en conjunto. Claudia, de frente a esto, Pemex está trabajando, pues, como lo estamos viendo. Si no tuviesen ese apoyo, ¿tiene un plan B la industria? El plan B, insisto, es a través de seguir con importaciones. Y tienes ciertas cosas que podrías hacer en temas de especialidades Pero nos químicas. volveríamos maquiladores, entonces, en ese caso. Ese es el espíritu que hay que buscar, quizás lo que mencionaba un poco de política industrial, qué es lo que quieres buscar. Y si tú realmente quieres incrementar el tema de contenido nacional, una de las industrias clave es la química, porque pues, te va al 95%. Entonces habría que definir cómo le haces en conjunto público-privado para poder hacer que esto funcione. Y la otra es, podrías hacer ciertas especialidades, pero te vuelves, como tú dices, un tema de maquilador. Lo que hay que trabajar es en tener más acceso a materias primas. E insisto con el tema del gas natural, porque a veces creemos ya tenemos el gas natural resuelto con los ductos, pero no, para la industria química necesitamos gas natural producido en México para que puedas obtener los líquidos que con esos los desdoblas a diferentes materias primas. Cuando importamos gas natural, nada más lo importas la parte de energía, si lo podemos decir así. ¿Qué pasó con la industria química, Claudia? Porque hace 30 años era una industria superpoderosa, nacionalista, se producían insumos, no se importaba tanto. ¿En qué parte nos perdimos, nos difuminamos como industria? Y tienes la historia muy bien captada, Darío, así es como ha pasado. Llegamos a hacer una participación mucho más relevante de lo que somos hoy de parte del PIB, pero hubo claramente un declive en la producción por parte de Pemex. Y aunque si bien esto ha sido sustituido por producción de empresas privadas, necesitamos, pues, para retomar esos niveles, necesitamos que Pemex siga o vuelva a producir lo que estaba produciendo y que se puedan hacer las inversiones adecuadas para utilizar la capacidad instalada. Regreso a ese tema porque ya tienes la capacidad. Lo que pasa es que hay que darle mantenimiento, hay que asegurar que tienes pues el insumo para poderlas poner a producir y la industria privada va a seguir incrementando su producción nacional. Como decía, esta es una industria que crece al 6%, entonces tienes que seguirla pues proveyendo de materiales, ¿no? Estaremos muy al pendientes. Ojalá que se concrete todas estas estrategias que nos planteas y bueno, esperamos después platicar contigo, Claudia Márquez, presidenta de la ANIC. Muchísimas gracias y buenas Muchas noches. gracias a los tres. Buenas noches, Gracias. Pues sí, uno de los grandes retos que tiene este sector es sustituir las importaciones. Tan solo hace unos 20 años era una industria puntera, la industria química, una industria pues autosuficiente. Sí, por supuesto, y mucho va a depender de los cambios que se den en Pemex en esta administración, en la medida en que pues cuenta en varias de sus plantas con capacidad instalada, pero necesita el capital para volver a producir más. Los retos son grandes, ya decía Claudia que tienen 11 proyectos, ojalá que se puedan hacer alianzas gobierno e iniciativa privada y que fortalezca este sector que lo vemos en todos lados, ¿no? ¿En dónde no está la industria química? Prácticamente en todo. En cualquier parte de nuestra vida cotidiana Así tenemos es. algo de la industria química. Bueno, pues muchas gracias. María Elena Vega, buenas Muy noches. buenas noches, Darío. Rogelio Varela, Darío, buenas gracias, noches. María Elena. Buenas Gracias noches. por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico por ADN 40.